Hola a todos. Hoy tenemos aquí el primero de una serie de retos matemáticos que vamos a ir introduciendo en el que nos piden calcular el valor de esta expresión algebraica teniendo en cuenta que la suma de los valores a, b y c es cero y que a, b y c son números reales distintos entre sí y no nulos. El hecho de que sean distintos entre sí lo necesitamos para que no haya problema en estos denominadores, del mismo modo que el hecho de que sean no nulos nos hace falta para que no haya problemas con estos denominadores. Lo que vamos a hacer va a ser, primero, tratar de trabajar con esta expresión algebraica en la medida de lo posible para ver cuánto podemos avanzar. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser analizar la primera expresión algebraica que tenemos, que sería esta expresión de aquí. A ver cuánto podemos avanzar con todo este término. Para ello, vamos a comenzar analizando y tratando de simplificar estos resultados. Entonces, para esa primera parte, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues si hacemos el mínimo común denominador de toda esta fracción, tendríamos que todo ese rectángulo, todo lo que tenemos aquí, el b menos c dividido entre a, más el c menos a dividido entre b, más el a menos b dividido entre c, nos daría, cuando realizamos esta fracción, mínimo común denominador de todos estos términos sería a, b, c. Y ahora nos quedaría aquí arriba el término b cuadrado por c menos el b c cuadrado. Ahora vamos con este c menos a que se multiplica por el ac y nos quedaría más c cuadrado a menos c a cuadrado y del mismo modo para la última fracción multiplicamos el a menos b por el ab y nos quedaría a cuadrado b menos a b cuadrado. Que si queremos podemos agrupar los términos positivos y los términos negativos y nos quedaría una expresión de este tipo. Tendríamos abajo en el denominador nuestro a, b, c y arriba en los términos positivos tendríamos un b cuadrado c más un c cuadrado a más un a cuadrado b. Y ahora restamos los términos negativos que sería el b c cuadrado más el c a cuadrado más el a b cuadrado. ¿Vale? Y de momento ya no podemos hacer no vamos a hacer nada más con esta expresión. Vamos a ver ahora cuánto podemos avanzar con la segunda expresión. Es decir, del mismo modo vamos a irnos ahora a estudiar qué ocurre con esta expresión que tenemos aquí. Vamos a tener que hacer unas pocas más de cuentas porque tenemos más términos en el denominador. Entonces, por otro lado, lo que tendríamos sería que toda esta expresión a partido b menos c más el b partido c menos a más el c partido a menos b nos va a quedar ahora. En el denominador tenemos una expresión un poco más grande. No es simplemente ABC, sino que tenemos el b menos c que multiplica al c menos a y que multiplica al a menos b. Tendríamos que multiplicar entonces arriba el a por los términos que no aparecen, que sería el c menos a y el a menos b. Luego tendríamos que multiplicar el b por los términos que le faltan, que sería el b menos c y el a menos b. Y por último, tendríamos que multiplicar la c por los términos que le faltan, que sería el b menos c y el c menos a. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos productos. Entonces, si nos fijamos, este producto que tenemos aquí arriba nos quedaría como c por a menos c por b menos a cuadrado más ab. Del mismo modo, este producto que tenemos aquí nos quedaría b por a menos b cuadrado menos c por a más c por b. Y
Por último, este producto que tenemos aquí nos quedaría b por c menos b por a menos c cuadrado más c por a. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esta expresión, vamos a seguir simplificando también con estos términos que están multiplicando y vamos a desarrollar la expresión que tenemos abajo. De este modo, vamos a tener un bicharraco aquí, pero no nos asusta. Tendríamos entonces del primer producto de los tres términos un c por a cuadrado menos un abc menos un a cubo más un a cuadrado por b. Del segundo término tendríamos un b cuadrado por a menos un b cubo. Ahora teníamos otra vez este b con ca sería un abc y añadimos el c por b cuadrado. Y ya por último, de este término con el c nos quedaría un b c cuadrado menos c por ba nos queda otro abc menos un c al cubo más un c cuadrado por a. Nos faltaría desarrollar qué ocurre con el denominador. Cuando desarrollamos el denominador, si por ejemplo nos fijamos en este primer producto de dos términos que tenemos aquí, ¿qué tendríamos? Que este primer producto sería un b por c menos un b por a menos un c cuadrado más una c. Y cuando ahora multiplicamos toda esta expresión por el a menos b, nos va a quedar, por un lado, un abc menos un b a cuadrado menos un c cuadrado a más un a cuadrado c menos el b cuadrado c más el b cuadrado a más el b c cuadrado menos un abc. Que lo que vemos es que hay un término que podemos simplificar, que sería este término abc sumando con este abc restando. Entonces, si ponemos esta expresión un poquito más bonita, vamos a tener abajo, en el denominador, la siguiente expresión. Tendríamos los términos sumandos serían un b cuadrado a más un c cuadrado b más un a cuadrado c. Y restando tendríamos los términos a cuadrado b más b cuadrado c más c cuadrado a. Si agrupamos un poquito los términos del numerador, por ejemplo, nos fijamos en los cubos que aparecen, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos los términos cúbicos, que serían este a cubo más este b cubo más el c cubo. Luego los términos que aparecen sumando, que serían, por un lado tendríamos el a cuadrado c más el a cuadrado b más el b cuadrado a más el b cuadrado c más el c cuadrado a, c cuadrado b más c cuadrado a. ¿De acuerdo? Estos 6 términos de productos entre sí. Y luego tenemos una ABC restando, 2 ABC restando, 3 ABC restando. Es decir, aparece menos 3 ABC. Con esto vamos a empezar a juntar los dos valores que hemos obtenido. Porque de este modo, ¿a qué habíamos llegado? Hemos obtenido que la parte azul, la expresión que teníamos aquí, esta suma de tres fracciones que nos había quedado. Esta fracción nos había quedado, por un lado, que todo esto era igual a, arriba habíamos tenido en el numerador un b cuadrado c más un c cuadrado a más
un a cuadrado b, menos los términos restando habían sido un b c cuadrado más un c a cuadrado más un a b cuadrado. Y en el denominador nos había quedado entonces el producto de ABC. Mientras que en la expresión morada que acabamos de estudiar, esta expresión de aquí, ¿qué habíamos tenido? Pues aquí habíamos obtenido que todo esto era igual a la siguiente expresión. En el numerador teníamos una expresión grande con cubos en la que aparecía menos a cubo más el b cubo más el c cubo. Luego teníamos los términos cruzados que eran el a cuadrado c más el a cuadrado b más el b cuadrado a más el b cuadrado c más el c cuadrado a, o bueno, b y luego venía el c cuadrado a, y aparecía 3 veces restando el término ABC. Y en el denominador que habíamos obtenido un b cuadrado a sumando más un c cuadrado b sumando más un a cuadrado c sumando y restando teníamos el término que sería a cuadrado b más el b cuadrado c más, ahora vendría el c a cuadrado, perdón, el c cuadrado a. Entonces aquí nos fijamos en que hay algo en común con estos dos términos. Y es que resulta que cuando analizamos este numerador con este denominador, se parecen mucho. De hecho, si nos fijamos, aparece el término b cuadrado a, b cuadrado a, c cuadrado b, c cuadrado b, a cuadrado c, a cuadrado c. Solo que aquí está sumando y aquí aparece restando. Pero abajo tenemos el a cuadrado b, arriba a cuadrado b, el b cuadrado c, arriba el b cuadrado c, el c cuadrado a, arriba el c cuadrado a, solo que abajo está restando y arriba está sumando. Es decir, tenemos la misma expresión pero cambiada de signo. Luego, lo que podemos concluir de estas dos expresiones es que cuando cogemos el rectángulo azul, la expresión azul, y la multiplicamos por la expresión morada que hemos desarrollado, ¿qué obtenemos? Obtenemos que estos dos términos se nos simplifican. La parte azul del numerador con la parte morada del denominador son las mismas pero cambiadas de signo, es decir, eso nos da un menos 1. Luego vamos a tener este ABC dividiendo, es decir, vamos a tener aquí el 1 partido ABC. Y ahora vamos a tener la expresión del numerador morada multiplicando, es decir, vamos a tener aquí un menos a cubo más b cubo más c cubo más estos 6 términos que serían el a cuadrado c más el a cuadrado b más el b cuadrado a más el b cuadrado c más el c cuadrado b más el c cuadrado a menos 3 veces el ABC. Entonces vamos a ver cómo podemos jugar un poco más con esta expresión que tenemos aquí, porque hay términos cubos. Todos los términos en realidad son términos cubos, solo que aquí tenemos el A, B, C, cada uno de ellos al cubo, y aquí también aparecen 3 productos, pero están alternando. Entonces esto nos puede sonar un poco a una identidad notable. Para ello vamos a desarrollar el cubo de la suma de los términos. Es decir, para analizar qué puede ocurrir con la expresión ahora que tenemos aquí, esta expresión, vamos a tratar de estudiar qué ocurre con el cubo de una suma de 3 valores. Es decir, aquí observemos
que si desarrollamos el término a más b más c al cubo, obtendríamos el cubo del primero, el cubo del segundo y el cubo del tercero. Y ahora aparecen los términos, los productos cúbicos entre ellos, pero 3 veces cada término. Es decir, aparece 3 veces el a cuadrado b, aparece 3 veces el a cuadrado c, aparece 3 veces el ab cuadrado, aparece 3 veces el ac cuadrado, 3 veces el b cuadrado c y 3 veces el c cuadrado b. Y por último, aparece 6 veces el producto de A con B con C, es decir, tenemos 6 ABC. Por lo tanto, vemos que el A cubo, B cubo, C cubo está relacionado con esta expresión de aquí. Ahora, teniendo en cuenta que A más B más C es igual a 0, aquí aparece A más B más C elevado al cubo. Por lo tanto, toda esta expresión es simplemente 0 al cubo, que es simplemente 0. Por lo tanto, podemos pasar toda esta expresión que tenemos aquí a la izquierda restando. Y si la pasamos a la izquierda restando, ¿qué obtenemos? Obtenemos que el menos a al cubo más b al cubo más c al cubo nos quedaría 3 veces todos estos términos cruzados, a cuadrado b más a cuadrado c más ab cuadrado más ac cuadrado más b cuadrado c más c cuadrado b y más 6 veces el ABC. Entonces tenemos una expresión para el a cubo, b cubo, c cubo que podemos sustituir en la expresión que teníamos aquí. Porque si nos fijamos tenemos los mismos valores, aquí aparecen una vez y aquí aparecen 3 veces. Por lo tanto, lo que hemos obtenido precisamente es que nuestro producto de estas dos expresiones, esta expresión azul, ¿qué nos daría? Nos daría justamente multiplicada por la expresión morada que teníamos aquí arriba, que sería esta expresión de aquí. Cuando lo desarrollamos, ¿qué hemos obtenido? Hemos llegado a que toda esta expresión con quién coincidía. Teníamos el menos 1. Teníamos de la parte azul, habíamos obtenido un 1 partido A, B, C. Y de la parte morada, habíamos obtenido nuestro menos A cubo, B cubo, C cubo. Pero esta expresión menos A cubo, B cubo, C cubo, la podemos sustituir por lo que hemos obtenido aquí. Claro, si tenemos 3 veces la suma de estos 6 términos cuadráticos y le añadimos una vez este término cuadrático, al final nos queda en conjunto 4 veces la expresión de estos términos cuadráticos, que sería el a cuadrado b más el a cuadrado c más el a b cuadrado más el a c cuadrado más el b cuadrado c y más el c cuadrado b. Pero además aparece 6 veces el término ABC, solo que nosotros ya teníamos restando 3 veces el término ABC. Por lo tanto, en total nos queda 3 veces sumando el término ABC. Podemos desarrollar ahora un poco esta expresión. Entonces, si nos fijamos, ¿ahora qué tendríamos? Vamos a dejar este menos 1 aquí fuera. Pero ahora, cuando introducimos el ABC dividiendo, nos va a quedar 4 veces. Y aquí si nos fijamos tenemos a cuadrado b, lo dividimos entre ABC, la b desaparece, una de las a desaparece y nos queda entonces un a partido de c. Cuando hacemos lo mismo con el término a cuadrado c, la c se simplifica, una de las a se simplifica y nos queda otra a dividido entre el b que no se nos ha ido. Si seguimos con el resto de términos, se nos va a ir la a, nos queda una b arriba
y nos queda la C dividiendo. Aquí se nos va la A, nos queda una C arriba y la B abajo dividiendo. Si venimos aquí se nos va la C, nos queda una B arriba y la A abajo dividiendo. Y aquí se nos va la B, nos queda una C arriba y la A abajo dividiendo. Y por último, el ABC con este 3ABC se nos simplifican las tres letras y nos queda simplemente un 3 sumando. De momento hemos conseguido simplificar lo máximo esta expresión y ahora nos falta únicamente ver qué ocurre con esta suma de estas 6 fracciones. Para ello, vamos a analizarlo por separado y vamos a utilizar ya el hecho de que A más B más C suma exactamente 0. Entonces, estudiamos por separado qué ocurre con la expresión de estas 6 fracciones. Lo que vamos a hacer va a ser agrupar las fracciones que tienen la misma letra, es decir, vamos a agrupar el AB con el BA. Vamos a agrupar el AC con el CA. Y vamos a agrupar el BC con el CB. De este modo, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos, por un lado, el A partido de B más el B partido de A, más el A partido de C más el C partido de A, más el B partido de C más el C partido de B. Si agrupamos 2 a 2 estas fracciones nos va a quedar, por un lado, aquí AB y arriba vamos a tener A cuadrado más B cuadrado. Esta segunda fracción vamos a tener AC y arriba A cuadrado más C cuadrado. Y en la última fracción vamos a tener BC y arriba B cuadrado más C cuadrado. ¿Cómo podemos seguir avanzando con estos términos? Pues vamos a utilizar ahora fuertemente que A más B más C suman 0. De este modo, nosotros lo que podríamos decir es que, por ejemplo, podemos despejar de esta expresión la C. Y entonces tendríamos que C es simplemente el A pasa restando, el B pasa restando y nos quedaría menos A más B. De este modo, cuando nos venimos a esta fracción, esta permanece igual como A cuadrado más B cuadrado dividido entre AB. Solo que ahora, aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una fracción en la que tenemos la A, la C sería menos A más B, entonces este menos lo vamos a colocar delante con signo negativo y nos quedaría aquí A más B. Como aparece un C al cuadrado, al elevar al cuadrado el signo menos no afecta, menos por menos es más, entonces nos va a quedar A cuadrado más A más B, todo eso al cuadrado. Del mismo modo, con la última fracción vamos a tener el B, la C la vamos a sustituir con este menos, ponemos el menos delante y vamos a tener aquí A más B y arriba vamos a tener el B cuadrado más el término A más B, todo ello al cuadrado. Cuando desarrollamos estos términos vamos a juntarlo todo en una misma fracción y entonces ¿qué vamos a tener? Una fracción en la que aparece el término AB y el A más B en el denominador. Entonces vamos a tener que multiplicar aquí el A cuadrado más B cuadrado por el término que falta, que sería el A más B. Luego, con signo negativo, vamos a tener menos. Aquí que vamos a tener cuando desarrollamos este cuadrado de aquí, sería A cuadrado con A cuadrado, 2A cuadrado. Sumamos el B cuadrado y sumamos dos veces el término 2AB. Entonces vamos a tener todo esto, 2A cuadrado más B cuadrado más 2AB multiplicado por el término que nos falta de AB A más B, que sería en este caso simplemente la B. Y del mismo modo vamos a desarrollar el cuadrado que tenemos aquí.
sería un a cuadrado. El b cuadrado que tenemos con el que sale de la identidad notable nos daría 2b cuadrado. Y luego sumamos 2ab. Entonces vamos a tener ahora un a cuadrado más 2b cuadrado más 2ab multiplicado por el término que falta en este denominador, que sería la a. Cuando desarrollamos todos estos términos, ¿qué nos vamos a encontrar? Vamos a ver que tenemos entonces la siguiente expresión. En el denominador tenemos una a, un b, una más b. En el numerador, a cuadrado con a nos quedaría a cubo, a cuadrado con b nos quedaría más a cuadrado b, b cuadrado con a más b cuadrado a, y luego nos queda más un b al cubo. Siguiente término restando, vamos a tener menos, y sería 2a cuadrado con b, pues 2a cuadrado b. Luego tenemos b cuadrado con b sería menos b al cubo. Y por último, 2ab con b nos quedaría menos 2ab cuadrado. Vamos ya al último término, sería este producto con signo negativo. El a cuadrado con el a nos queda menos a al cubo. El 2b cuadrado con el a nos queda menos 2b cuadrado a. Y el 2ab con el a nos queda menos 2a cuadrado b. ¿Qué podemos simplificar en esta expresión? Pues lo que vemos primero es que tenemos aquí un término a al cubo sumando, que se cancela con este a cubo restando. Tenemos un término b cubo sumando, que se nos cancela con este b cubo restando. Y luego podemos agrupar el resto de términos, que sería... aquí hay un b cuadrado que se me ha olvidado multiplicar, que era a cuadrado por a cuadrado por b, y le vendría el b cuadrado por a. Se me ha olvidado poner aquí la a que multiplica este b cuadrado con a, que viene de este producto b cuadrado a, y luego venía el b cuadrado b, b cubo. Ahora podemos agrupar y decir, los términos que tienen a cuadrado sería 1a cuadrado b sumando, 2a cuadrado b restando, 2a cuadrado b restando, en total nos queda 1 menos 2 sería menos 3a cuadrado b. Pero también tenemos los términos b cuadrado a, que aparece 1 sumando, un b cuadrado a 2 veces restando y un b cuadrado a 2 veces restando. O sea que tendríamos menos 3b cuadrado a. Todo eso lo dividimos entre el a más b. Pero lo que vemos entonces es que aquí en esta expresión podemos sacar factor común, el menos 3. Podemos sacar una a y una b. Y entonces todo ello multiplica a la a que queda aquí y a la b que queda aquí. Y está dividido entre el término a más b. Pero entonces justamente observamos que podemos cancelar el a multiplicando con el a dividiendo, el b multiplicando con el b dividiendo y el a más b multiplicando con el a más b dividiendo. Y toda esta expresión nos queda justamente menos 3. Por lo tanto, si volvemos a la expresión que nosotros estábamos estudiando, que era el producto de estas dos fracciones, hemos visto que la suma de estas 6 fracciones suma siempre exactamente menos 3. Por lo tanto, ya podemos llegar al valor final de nuestra expresión y tendríamos que este producto de estas dos fracciones, ¿qué nos ha quedado? Nos ha quedado, por un lado, tendríamos esta expresión, la multiplicamos por la otra expresión que teníamos aquí algebraica y hemos obtenido entonces que todo este valor sería, por un lado, este menos 1 que tenemos delante aquí. Luego todo esto venía multiplicado por 4 veces la expresión de la suma de las 6 fracciones que acabamos de estudiar y hemos visto que la suma de estas 6 fracciones vale siempre menos 3. Por lo tanto, aquí podemos colocar un menos 3. Y luego habíamos obtenido que teníamos un más 3 sumando aquí. Cuando desarrollamos todo esto nos queda 4 por menos 3 sería nuestro menos 12. Al menos 12 le sumamos el 3 y nos queda un menos 9. Y finalmente el menos 1 con el menos 9 nos queda 9.
Por lo tanto, lo que vemos es que el producto de esta expresión algebraica vale siempre 9 independientemente del valor de a, b y c, siempre y cuando sean distintos entre sí y no nulos. Espero que os haya gustado.